Egipto, tierra de enigmas y leyendas. Entre faraones y dioses, una figura ha capturado la imaginación del mundo durante siglos: Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto. Su nombre evoca poder, belleza y tragedia, pero detrás de la imagen de femme fatale se esconde una mujer mucho más compleja. Hoy, en Crónicas del Tiempo, te presentamos 25 datos poco conocidos que revelan quién fue realmente Cleopatra. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de la reina más fascinante de la historia? Quédate con nosotros. 1. Cleopatra, egipcia o griega. Cleopatra VII, conocida mundialmente como la reina de Egipto, es frecuentemente recordada como un ícono de la civilización egipcia. Sin embargo, pocos saben que no era egipcia por ascendencia. Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen macedonio que llegó al poder tras la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el año 332 a.C. Su linaje se remontaba a Ptolomeo y Sóter, uno de los generales más cercanos de Alejandro, quien se autoproclamó faraón tras la muerte de este. Lo que hace a Cleopatra tan especial dentro de su dinastía es que, a diferencia de sus predecesores, no solo gobernó desde Alejandría como una extranjera, ella adoptó de manera activa la cultura egipcia. Fue la primera de los Ptolomeos en aprender el idioma egipcio, ya que sus ancestros solo hablaban griego, prefiriendo mantener su conexión cultural con Macedonia y Grecia. Cleopatra comprendió que para consolidar su poder y ganarse el respeto de su pueblo, debía integrarse completamente en la cultura egipcia, convirtiéndose en una de ellos. 2. Hubo otras Cleopatras antes de ella. Cuando pensamos en Cleopatra, inmediatamente la asociamos con la última reina del antiguo Egipto. Sin embargo, Cleopatra VII fue solo una de las muchas mujeres de su dinastía que llevaron este nombre. La familia ptolemaica, de origen macedonio, utilizaba nombres repetitivos como Ptolomeo para los hombres y Cleopatra para las mujeres de la línea real, como una forma de mantener su linaje claro y consolidar su poder. De hecho, antes de Cleopatra VII, hubo al menos 6 mujeres con su mismo nombre que ocuparon papeles importantes, ya sea como reinas consortes o gobernantes. Pero ninguna de ellas alcanzó la fama y trascendencia que la última Cleopatra lograría. Lo que hizo única a Cleopatra VII no fue solo su posición como gobernante, sino su habilidad para destacar en un mundo dominado por hombres y en un momento de gran inestabilidad política. Mientras que las Cleopatras anteriores generalmente cumplían roles secundarios en el poder, ella tomó el control absoluto, convirtiéndose en una estratega, diplomática y visionaria. Su carisma, inteligencia y capacidad para manejar complejas alianzas políticas, especialmente con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio, la separaron de las otras mujeres de su linaje. A través de su gobierno, logró redefinir el papel de la mujer en la política, llevando a Egipto a su último momento de esplendor antes de caer bajo el control romano. A pesar de compartir un nombre común, Cleopatra VII rompió con la tradición de las figuras femeninas pasivas de su dinastía. Su legado no se limita a ser una Cleopatra más, sino que ella transformó lo que ese nombre representaba, convirtiéndolo en un símbolo de poder, inteligencia y resistencia. Hoy, cuando escuchamos Cleopatra, pensamos en una figura inigualable que logró inmortalizar su nombre no solo en la historia egipcia, sino en la memoria colectiva de la humanidad. 3. Su educación excepcional. Cleopatra VII recibió una educación que la colocó muy por encima de muchas mujeres y hombres de su tiempo. Nacida en una familia gobernante, fue instruida en la tradición helenística, donde el aprendizaje era fundamental para quienes aspiraban al poder. Desde joven, estudió disciplinas avanzadas como filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. Estas áreas del conocimiento no solo enriquecieron su mente, sino que también le proporcionaron herramientas prácticas para la administración de su reino y para entablar negociaciones con líderes extranjeros. Cleopatra no era solo una reina, sino también una académica con una curiosidad insaciable y una comprensión profunda del mundo que la rodeaba. Además, Cleopatra era una políglota, capaz de hablar al menos 7 idiomas, entre ellos griego, egipcio, hebreo, siríaco, arameo, latín y probablemente persa. Este talento lingüístico no era un simple lujo, era una herramienta política poderosa. Mientras que sus predecesores se comunicaban exclusivamente en griego, Cleopatra rompió con esta tradición al aprender el idioma egipcio, el cual utilizaba en ceremonias y discursos oficiales para conectar con su pueblo. Este acto simbólico le permitió ganarse el respeto de las masas y fortalecer su legitimidad como gobernante. Su habilidad para hablar en su idioma natal y en los de sus aliados y adversarios la hizo destacarse como una diplomática brillante. Lo más fascinante de su educación fue cómo la aplicó de manera estratégica. Cleopatra no solo absorbía conocimientos, sino que los utilizaba para consolidar su poder y defender la independencia de Egipto frente a la amenaza de Roma. Su inteligencia y preparación le permitieron enfrentarse de igual a igual con figuras legendarias como Julio César y Marco Antonio.
Esta combinación de saber académico y astucia política convirtió a Cleopatra en una de las mujeres más excepcionales de la historia, capaz de cambiar el rumbo de su tiempo. 4. La reina de la política teatral. Cleopatra entendía que, en política, la percepción lo es todo. Su habilidad para utilizar la teatralidad como herramienta estratégica le permitió destacarse no solo como gobernante, sino también como una figura casi mítica. Uno de los ejemplos más famosos de su astucia fue su primer encuentro con Julio César. Cleopatra sabía que su vida y su trono estaban en peligro tras el conflicto con su hermano Ptolomeo XIII. En lugar de solicitar una audiencia formal con César, ideó un plan audaz, se envolvió en una alfombra o saco de lino y se hizo llevar en secreto a la residencia de César. Cuando la alfombra se desenrolló y apareció ante él, no solo demostró su audacia, sino también su habilidad para convertir un momento político en un acto inolvidable. Este tipo de gestos no eran casualidades, sino parte de una estrategia bien calculada. Cleopatra comprendía el poder de la imagen y sabía cómo manipularla para causar un impacto duradero. Se presentaba a sí misma como una diosa viviente, específicamente como Isis encarnada, utilizando elaborados trajes y joyas que enfatizaban su conexión divina. Esto no solo reforzaba su autoridad en Egipto, sino que también impresionaba a los líderes extranjeros, quienes la percibían como una figura casi sobrenatural. Cada uno de sus actos estaba diseñado para inspirar respeto, admiración o incluso temor, dependiendo de las circunstancias. La teatralidad de Cleopatra no se limitó a su apariencia, también se reflejaba en sus acciones políticas y alianzas. En su relación con Marco Antonio, organizó un encuentro en el que llegó en un barco decorado como si fuera la diosa Afrodita, rodeada de sirvientes disfrazados de amorcillos. Estas demostraciones no eran meros caprichos, sino maniobras cuidadosamente diseñadas para comunicar poder, riqueza y sofisticación. Cleopatra utilizó la teatralidad no como un lujo, sino como un arma política que le permitió destacar en un mundo dominado por hombres, dejando una impresión imborrable en quienes la conocieron y en la historia. 5. Su relación con Julio César. La relación entre Cleopatra y Julio César fue mucho más que un simple romance, fue una alianza estratégica que redefinió la política del Mediterráneo. Cleopatra, enfrentada a su hermano y corregente Ptolomeo XIII, buscaba consolidar su posición como reina de Egipto. Al encontrarse con César, vio en él no solo a un aliado poderoso, sino también a un hombre con ambiciones que podrían alinearse con las suyas. Su primer encuentro, marcado por el célebre episodio de la alfombra, demostró su audacia y su capacidad para convertir una crisis en una oportunidad. Cleopatra sabía que, para sobrevivir, necesitaba el respaldo de Roma, y César representaba la llave para asegurar su trono. La relación entre ambos no solo cambió el rumbo de la política egipcia, sino también la romana. Cleopatra se convirtió en algo más que una aliada para César, fue su compañera y madre de su único hijo biológico conocido, Cesarión. Este vínculo consolidó su posición, pero también generó tensiones en Roma, donde muchos veían con recelo la influencia de Cleopatra sobre César. Su presencia en la capital romana, acompañada de una comitiva lujosa y extravagante, fascinó y alarmó a los ciudadanos. Algunos la consideraban una reina extranjera peligrosa, mientras que otros quedaban cautivados por su inteligencia, carisma y sofisticación. Más allá de lo personal, la relación entre Cleopatra y César tuvo profundas implicaciones políticas. Cleopatra logró asegurar su lugar como reina de Egipto y proteger la independencia de su reino, al menos temporalmente. Sin embargo, tras el asesinato de César en el 44 a.C., esta alianza también dejó a Egipto en una posición vulnerable. Cleopatra demostró ser una estratega formidable al enfrentarse a un nuevo escenario político, pero el vínculo con César, aunque le proporcionó poder y estabilidad durante un tiempo, también marcó el inicio de desafíos aún mayores. La relación entre ambos sigue siendo recordada como una combinación de amor, ambición y política en uno de los periodos más fascinantes de la historia. 6. Su conexión con Alejandro Magno. Cleopatra VII gobernó desde Alejandría, una ciudad que no solo era el corazón de su reino, sino también un legado vivo de Alejandro Magno. Fundada por el conquistador macedonio en el año 331 a.C., Alejandría simbolizaba la unión entre Oriente y Occidente, un ideal que Alejandro promovió durante su corta pero legendaria vida. Para Cleopatra, esta conexión no era un simple hecho histórico, era una oportunidad para reforzar su legitimidad y presentar su gobierno como una continuación del sueño de Alejandro. En muchos sentidos, Cleopatra buscó emular la grandeza de Alejandro y perpetuar su visión de un imperio multicultural. La Biblioteca y el Museo de Alejandría, instituciones creadas en la ciudad que Alejandro fundó, eran el epicentro del conocimiento del mundo antiguo. Cleopatra entendió la importancia de este legado y promovió a Alejandría como un faro de cultura, ciencia y diplomacia. Su interés por las ciencias y la filosofía, y su propia educación excepcional,
resonaban con los ideales que Alejandro había defendido. Incluso su manejo político, basado en la integración cultural y el respeto por las tradiciones egipcias, refleja la influencia indirecta del modelo de gobierno de Alejandro. Cleopatra no solo gobernaba desde Alejandría, representaba el espíritu de la ciudad y el imperio que Alejandro había soñado. La conexión de Cleopatra con Alejandro Magno no solo era ideológica, sino también simbólica. Como descendiente de Ptolomeo y uno de los generales más cercanos de Alejandro, Cleopatra podía trazar un linaje directo hasta el legendario conquistador. Esta asociación reforzaba su posición como una gobernante legítima y poderosa, tanto en Egipto como en el escenario internacional. Además, al vincularse a Alejandro, Cleopatra proyectaba una imagen de grandeza que iba más allá de los límites de su reino. Para los ojos del mundo, ella no era solo la reina de Egipto, era la heredera de un legado que había cambiado la historia. Esta conexión con Alejandro Magno permitió a Cleopatra presentarse como una figura trascendental, cuya influencia buscaba unir culturas y fortalecer su lugar en el relato histórico global. 7. Una visionaria de la economía. En un tiempo de constantes amenazas externas y tensiones internas, Cleopatra VII no solo destacó como una estratega política, sino también como una visionaria en materia económica. Durante su reinado, Egipto enfrentaba una economía debilitada por la presión de las guerras y las demandas de tributos a Roma. Cleopatra entendió que la estabilidad de su reino dependía en gran medida de su capacidad para revitalizar la economía y garantizar la autosuficiencia de Egipto. Una de sus primeras medidas fue centrarse en la agricultura, la base de la economía egipcia. Supervisó personalmente mejoras en los sistemas de irrigación del Nilo, asegurando cosechas más abundantes y una mayor distribución de alimentos. Además, Cleopatra trabajó para reducir la carga fiscal de sus ciudadanos, especialmente en momentos de crisis, una decisión que fortaleció su relación con el pueblo. Implementó políticas económicas inteligentes que estimularon el comercio y garantizó que Egipto mantuviera su papel como el granero del Mediterráneo. Las exportaciones de trigo, papiros y otros productos agrícolas no solo llenaron las arcas del reino, sino que también cimentaron la posición de Egipto como un actor clave en el comercio internacional de la época. Cleopatra también promovió el uso de monedas que llevaban su imagen, una táctica económica y política que reforzaba su legitimidad como gobernante mientras consolidaba la circulación monetaria. Lo que distingue a Cleopatra como una líder económica es su capacidad para vincular la economía con su estrategia diplomática. Mantuvo relaciones comerciales con diversas regiones, utilizando los recursos de Egipto como una herramienta de negociación con potencias extranjeras, especialmente Roma. Sus alianzas con figuras como Julio César y Marco Antonio no solo tenían un componente político, sino también económico, asegurando que Egipto siguiera siendo indispensable para el mundo mediterráneo. Cleopatra no solo gobernó un reino, revitalizó su economía y lo preparó para enfrentar los desafíos de su tiempo, demostrando que su liderazgo iba más allá de lo político y se adentraba en la esfera económica con una visión innovadora y pragmática. 8. No fue famosa por su belleza. Cleopatra no era una gran belleza según los estándares de la época. Sin embargo, su carisma, su ingenio y su habilidad para conversar de manera fascinante hacían que quienes la conocieran quedaran hechizados. Era una maestra en el arte de la persuasión. 9. Cleopatra y Marco Antonio. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio es una de las historias de amor y política más célebres de la antigüedad, una unión que trascendió las fronteras del romance para convertirse en una alianza estratégica que buscaba reconfigurar el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Tras la muerte de Julio César, Cleopatra entendió que su futuro y el de Egipto dependían de establecer alianzas sólidas en el contexto de un imperio romano dividido por las guerras civiles. Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma, representaba una oportunidad para garantizar la estabilidad de su reino y mantener su independencia frente a la creciente amenaza de Octavio, el futuro emperador Augusto. El primer encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio estuvo marcado por el dramatismo y la teatralidad que caracterizaban a la reina egipcia. Se dice que Cleopatra llegó a Tarso en un barco decorado como el templo flotante de la diosa Afrodita, con velas púrpuras, perfumes embriagadores y músicos que tocaban mientras ella se presentaba como una encarnación de la diosa del amor. Este espectáculo no solo impresionó a Marco Antonio, sino que también sentó las bases de una relación en la que Cleopatra no solo era su amante, sino también su igual política. Juntos, soñaron con construir un imperio que combinara la riqueza de Egipto con la fuerza militar de Roma, desafiando el poder de Octavio. Sin embargo, su unión, aunque poderosa, también fue polémica. En Roma, la relación fue vista como una amenaza, y Octavio la utilizó como pretexto para movilizar al Senado en contra de Marco Antonio y Cleopatra. La propaganda romana describía a Cleopatra como una seductora extranjera que había manipulado a Antonio, desviándolo de sus deberes hacia Roma. Su destino final llegó con la derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C.,
donde las fuerzas combinadas de Cleopatra y Marco Antonio fueron superadas por la flota de Octavio. Su amor, aunque trágico, marcó el final de una era y selló el destino de Egipto como una provincia romana. Cleopatra y Marco Antonio no solo desafiaron las normas de su tiempo, su historia continúa siendo un símbolo de pasión, ambición y resistencia frente al poder establecido. 10. Estratega militar. Aunque Cleopatra VII es recordada principalmente por su astucia política y diplomática, también demostró ser una estratega militar excepcional en un mundo dominado por hombres. Gobernar un reino como Egipto en un momento de inestabilidad y amenazas externas requería algo más que diplomacia. Cleopatra no dudó en participar activamente en la planificación de estrategias militares para proteger su trono y la independencia de su reino. Su capacidad para comprender la importancia de las alianzas y el poder naval fue clave en un Mediterráneo donde las conquistas se decidían tanto en el campo de batalla como en las aguas. Uno de los ejemplos más destacados de su habilidad estratégica fue su papel en la batalla de Actium en el 31 a.C. En esta confrontación decisiva, Cleopatra no solo financió la flota combinada con Marco Antonio, sino que también estuvo presente durante la batalla, liderando personalmente la flota egipcia. Aunque la contienda terminó en derrota frente a las fuerzas de Octavio, su participación activa demostró su determinación y compromiso en la defensa de sus intereses. Además, su flota era una de las más modernas de la época, equipada con grandes barcos que representaban el poder naval de Egipto y su importancia como potencia mediterránea. Cleopatra también utilizó tácticas militares menos convencionales, como su habilidad para negociar treguas estratégicas y su capacidad de utilizar recursos económicos para influir en aliados y enemigos. Entendía que las guerras no solo se ganaban con armas, sino también con inteligencia y control de los recursos. Su enfoque integral de la estrategia militar, que combinaba fuerza naval, diplomacia y economía, la convierte en una de las pocas figuras femeninas de la antigüedad reconocidas por su liderazgo en el campo militar. Cleopatra no solo fue una reina que gobernó desde un trono, sino una líder que luchó activamente por el futuro de su reino, dejando un legado de valentía y determinación en un contexto profundamente adverso. 11. Una madre antes que reina. Cleopatra VII no solo fue una gobernante estratégica y astuta, sino también una madre dedicada que entendía el poder político de su linaje. A lo largo de su vida, tuvo 4 hijos, Cesarión, fruto de su relación con Julio César, y 3 hijos con Marco Antonio, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Cada uno de ellos representaba una pieza clave en sus planes políticos, y Cleopatra se esforzó por garantizarles un lugar en el tablero de poder del Mediterráneo. Para Cleopatra, sus hijos no solo eran un legado personal, sino una extensión de su visión política de consolidar alianzas y asegurar la estabilidad de Egipto. Cesarión, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Cesarión, fue presentado como el legítimo heredero de Julio César y, por ende, el gobernante legítimo de Egipto y Roma. Cleopatra trabajó incansablemente para promover su derecho al trono, utilizando su relación con César como una herramienta política para cimentar el poder de su hijo. A pesar de las amenazas de Octavio, ella proclamó a Cesarión como faraón conjunto, lo que simbolizaba la continuidad de la dinastía ptolemaica. Su protección hacia él reflejaba su instinto maternal, pero también su deseo de garantizar que Egipto permaneciera fuerte frente a la inestabilidad romana. Con Marco Antonio, Cleopatra fortaleció sus alianzas al dar a luz a Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. A través de ellos, buscó expandir su influencia, otorgándoles territorios en distintas partes del mundo helenístico como símbolo de poder y unión. Cleopatra Selene, por ejemplo, fue casada con Juba II, un rey aliado, para mantener la influencia egipcia en el norte de África. Aunque enfrentó la presión constante de Roma, Cleopatra siempre priorizó la seguridad y el futuro de sus hijos. Su papel como madre no fue solo personal, sino profundamente político, demostrando que, en la vida de esta legendaria reina, el poder y la maternidad estaban intrínsecamente ligados. 12. La primera mujer en aparecer en monedas egipcias. Cleopatra VII rompió muchas barreras durante su reinado, y una de las más significativas fue convertirse en la primera mujer en la historia de Egipto en aparecer en monedas con su propio rostro. En una época en la que las imágenes en las monedas se utilizaban principalmente para simbolizar el poder masculino y la legitimidad política, Cleopatra desafió las normas al poner su imagen en circulación. Estas monedas no solo eran herramientas económicas, sino también una forma de propaganda política que reforzaba su autoridad y posicionamiento como una líder fuerte e independiente. Cleopatra entendió que el control sobre la iconografía era esencial para consolidar su poder, especialmente en un mundo donde los desafíos a su autoridad eran constantes. El diseño de las monedas no era casual. En muchas de ellas, Cleopatra aparece con rasgos fuertes, un perfil que evoca poder y una conexión con los ideales masculinos de fuerza y liderazgo. Esta representación no buscaba destacar su belleza,
sino resaltar su autoridad como gobernante. Su decisión de aparecer con una corona real y símbolos asociados al faraón egipcio reflejaba su intención de ser vista no solo como una reina consorte, sino como una monarca por derecho propio. Además, algunas de estas monedas la mostraban junto a Marco Antonio, reforzando la idea de su alianza política y militar frente a Roma. Las monedas también tenían un impacto psicológico en su pueblo y sus enemigos. Al ver su rostro en estas piezas, los egipcios y los extranjeros eran constantemente recordados de su liderazgo. Cleopatra utilizó esta estrategia para conectar con su pueblo, enviando un mensaje claro: no era una simple figura decorativa, sino una soberana que controlaba tanto los recursos como la narrativa de su reinado. Estas monedas, que han sobrevivido hasta nuestros días, no solo son un testimonio de su visión política, sino también de su habilidad para utilizar la economía como una herramienta de consolidación de poder. Cleopatra, con este gesto, se aseguró un lugar no solo en la historia política, sino también en la memoria tangible del mundo antiguo. 13. Sus banquetes legendarios. Cleopatra VII era una maestra en el arte de impresionar, y sus banquetes eran una muestra de su sofisticación, riqueza y habilidad para deslumbrar a sus aliados y enemigos. Estas fastuosas celebraciones no eran simples eventos sociales, cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para proyectar poder y grandeza. Se dice que sus banquetes combinaban lo mejor de la cultura egipcia y griega, desde la decoración hasta la comida, creando una experiencia sensorial que dejaba a sus invitados asombrados. Cleopatra entendía que la ostentación podía ser una herramienta política, y sus banquetes eran una forma de mostrar la opulencia de Egipto y su posición como soberana inigualable. Uno de los episodios más famosos asociados a sus banquetes ocurrió durante su relación con Marco Antonio. Según la leyenda, Cleopatra apostó con Antonio que podía ofrecer el banquete más caro de la historia. En medio del festín, disolvió una perla de gran valor en vinagre y la bebió, demostrando que su riqueza era tan inmensa que podía literalmente consumirla. Este acto no solo sorprendió a Antonio, sino que también sirvió como una declaración simbólica de su poderío económico y su control absoluto sobre los recursos de Egipto. Era su manera de decir que su reino no tenía rival en términos de prosperidad y lujo. Más allá de su extravagancia, los banquetes de Cleopatra eran escenarios estratégicos donde se discutían alianzas políticas y acuerdos comerciales. Reunía a los líderes más influyentes de su tiempo, utilizando el ambiente de lujo para persuadirlos y consolidar su posición en el Mediterráneo. Estos eventos eran una extensión de su política diplomática, una herramienta con la que no solo conquistaba corazones, sino también mentes. Cleopatra sabía que el poder no solo se demostraba en el campo de batalla, sino también en la mesa, y sus banquetes siguen siendo un símbolo de su capacidad para convertir la opulencia en un arma política. 14. Un mito perpetuado por Roma. La historia de Cleopatra VII, tal como la conocemos, ha sido moldeada en gran parte por la propaganda romana. Tras su muerte en el 30 a.C., el emperador Octavio, futuro Augusto, tuvo un claro interés en distorsionar su imagen para justificar la anexión de Egipto como provincia romana y consolidar su propio poder. Cleopatra fue retratada como una seductora manipuladora, una reina extranjera que había desviado a hombres como Julio César y Marco Antonio de sus deberes hacia Roma. Este retrato, convenientemente elaborado por los romanos, buscaba desacreditarla y reducir su legado a una figura de excesos y escándalos, ocultando deliberadamente su inteligencia y habilidades como líder. Uno de los principales arquitectos de esta narrativa fue el propio Octavio, quien utilizó su relación con Marco Antonio para presentar a Cleopatra como la causa de la decadencia de su antiguo aliado. En la propaganda romana, Antonio fue representado como un general corrompido por el lujo oriental de Cleopatra, mientras que ella era vista como una reina exótica que personificaba los excesos y la amenaza de lo extranjero. Este enfoque sirvió para justificar la guerra en su contra y para promover a Octavio como el salvador de Roma. Textos de historiadores como Plutarco y Dion Casio, aunque escritos décadas después, también contribuyeron a perpetuar esta imagen, ya que estaban influenciados por la perspectiva helenística y romana. Sin embargo, bajo esta capa de propaganda, emerge una Cleopatra muy diferente, una estratega brillante, diplomática astuta y líder comprometida con su pueblo. La narrativa romana ignoró deliberadamente sus logros políticos y económicos, centrándose en su vida personal para socavar su reputación. A pesar de esto, Cleopatra ha sobrevivido a los siglos como un ícono cultural. Su historia, aunque distorsionada, sigue fascinando al mundo, y cada vez más historiadores modernos trabajan para desentrañar la verdad detrás del mito romano, revelando a una reina que fue mucho más que el producto de la propaganda de sus enemigos. 15. Su alianza con el Sol y el Nilo. Cleopatra VII entendió que la clave para consolidar su autoridad como reina de Egipto no solo radicaba en su habilidad política, sino también en su capacidad para conectarse con las creencias profundas de su pueblo. Desde los albores de la civilización egipcia,
El Sol y el Nilo eran considerados fuentes de vida, prosperidad y orden. Cleopatra, consciente de este simbolismo, se presentó como la encarnación de Isis, la diosa madre, protectora del Nilo y asociada al renacimiento y la fertilidad. Este vínculo le permitió posicionarse como una figura casi divina, una soberana que no solo gobernaba, sino que también personificaba el equilibrio cósmico necesario para la prosperidad de Egipto. El Nilo, considerado el corazón del reino, era esencial para la vida de los egipcios, ya que de sus inundaciones dependían las cosechas y, por ende, la estabilidad económica. Cleopatra utilizó su imagen como la protectora de esta arteria vital para fortalecer su legitimidad. Celebraba rituales públicos y festividades que subrayaban su conexión con las fuerzas naturales, asegurando a su pueblo que, bajo su reinado, las aguas del Nilo seguirían fluyendo y el sol continuaría iluminando sus tierras. Esta identificación con los aspectos más sagrados de la naturaleza egipcia le otorgó una dimensión espiritual que sus predecesores macedonios habían ignorado. Su asociación con el sol también reflejaba su dominio sobre el tiempo y el poder. Al alinearse con Ra, el dios solar, Cleopatra no solo se presentó como una reina terrenal, sino como una líder que operaba en el plano divino. Este simbolismo no solo fortaleció su posición dentro de Egipto, sino que también impresionó a líderes extranjeros, quienes la veían como una soberana única, profundamente conectada con las fuerzas naturales que sostenían su reino. Cleopatra, al vincularse con el Sol y el Nilo, no solo reforzó su autoridad, sino que se aseguró un lugar como la encarnación viviente de los principios más sagrados de la civilización egipcia. 16. Egipto como su prioridad. Para Cleopatra VII, Egipto no era solo el reino que gobernaba, sino la causa que definía su vida y su legado. En una época en la que las potencias extranjeras, especialmente Roma, amenazaban con absorber a Egipto como una provincia más, Cleopatra hizo de la preservación de su país su misión principal. Cada decisión que tomó, desde sus alianzas políticas hasta sus estrategias militares y económicas, estuvo guiada por su deseo de mantener la independencia de Egipto y garantizar su prosperidad. Su reinado no fue simplemente un ejercicio de poder, sino una lucha constante para proteger a su nación en medio de un mundo cambiante y hostil. Uno de los mayores retos que enfrentó Cleopatra fue la creciente influencia romana en el Mediterráneo. En lugar de someterse, utilizó su inteligencia y carisma para negociar alianzas estratégicas con figuras como Julio César y Marco Antonio. Estas relaciones no solo fueron personales, sino profundamente políticas, diseñadas para garantizar que Egipto conservara su autonomía frente a Roma. Cleopatra no dudó en emplear todos los recursos de su reino, desde su riqueza hasta su flota militar, para posicionar a Egipto como un actor indispensable en el escenario internacional. Su habilidad para manejar estas alianzas demuestra su compromiso inquebrantable con la causa egipcia. Cleopatra también trabajó para fortalecer a Egipto desde dentro. Implementó reformas económicas que estabilizaron el reino, mejoró las infraestructuras agrícolas y fomentó un sentido de identidad nacional que unía a su pueblo. Aunque sus acciones a menudo fueron malinterpretadas por sus enemigos, cada una de ellas tenía como objetivo final proteger a Egipto y preservar su legado. Cleopatra no solo gobernó para su tiempo, sino para las generaciones futuras, asegurándose de que, incluso en su caída, Egipto quedara inscrito como una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Su devoción a su país fue innegable, y esa prioridad sigue siendo una de las marcas distintivas de su reinado. 17. El misterioso destino de sus hijos. El destino de los hijos de Cleopatra VII sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Tras la muerte de Cleopatra y Marco Antonio en el año 30 a.C., sus hijos quedaron vulnerables en un mundo controlado por Roma y bajo la vigilancia del victorioso Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Cleopatra tuvo 4 hijos: Cesarión, fruto de su relación con Julio César, y 3 hijos de Marco Antonio: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Cada uno de ellos representaba una amenaza potencial para el dominio de Roma y el poder de Octavio, lo que marcó su destino de incertidumbre. El mayor, Cesarión, cuyo nombre completo era Ptolomeo XV Cesarión, fue proclamado por Cleopatra como corregente de Egipto y heredero legítimo de Julio César. Sin embargo, tras la muerte de su madre, Octavio ordenó su ejecución, posiblemente para evitar cualquier reclamo al trono romano por parte de Cesarión. Los otros hijos, demasiado jóvenes para representar una amenaza inmediata, fueron llevados a Roma y entregados bajo la custodia de Octavia, la hermana de Octavio y exesposa de Marco Antonio. Allí crecieron en relativo anonimato, lejos de las intrigas políticas, pero nunca volvieron a ocupar posiciones de poder significativas. De los 3 hermanos menores, solo Cleopatra Selene dejó una huella clara en la historia. Fue casada con Juba II, rey de Mauritania, como parte de una estrategia política de Roma para fortalecer sus dominios en el norte de África. En Mauritania,
Cleopatra Selene desempeñó un papel importante como reina consorte y mantuvo viva la memoria de su linaje ptolemaico. Sin embargo, el destino de Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo es incierto, desaparecen de los registros históricos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible muerte temprana o vida en el exilio. La desaparición de estos herederos marcó el fin de la dinastía ptolemaica y selló el destino de Egipto como una provincia más en el creciente imperio romano, dejando un vacío que todavía resuena en la historia. 18. Su suicidio, ¿realidad o mito? El suicidio de Cleopatra VII es uno de los eventos más famosos y enigmáticos de la historia antigua, envuelto en una mezcla de hechos, mitos y propaganda romana. Según la versión más conocida, Cleopatra se quitó la vida al permitir que una cobra egipcia, símbolo de la realeza y el poder divino, la mordiera. Este acto dramático habría ocurrido poco después de la derrota en la batalla de Actium y la entrada de Octavio en Alejandría en el año 30 a.C. La idea de que Cleopatra eligió morir con dignidad en lugar de ser exhibida como un trofeo en Roma es coherente con su carácter fuerte y su instinto de preservar su legado. Sin embargo, los historiadores debaten si esta narrativa es completamente cierta. Algunas fuentes antiguas, como Plutarco y Dion Casio, apoyan la historia del suicidio por mordedura de serpiente, destacando el simbolismo de la cobra, asociada a la diosa Wadjet y la protección divina de los faraones. Sin embargo, otros estudiosos modernos sugieren que Cleopatra pudo haber utilizado un veneno rápido y letal, administrado de manera menos teatral. Las serpientes, aunque venenosas, no siempre causan una muerte inmediata, lo que plantea dudas sobre la verosimilitud de esta versión. Además, algunos creen que su muerte pudo haber sido orquestada por Octavio para eliminar cualquier amenaza política y consolidar su control sobre Egipto. Independientemente de cómo murió, el suicidio de Cleopatra marcó el fin de una era. Su acto final, real o mitificado, ha sido interpretado como un símbolo de resistencia ante la dominación romana y un último gesto de control sobre su destino. Aunque la historia está impregnada de propaganda romana, que buscaba presentarla como una reina derrotada y exótica, su muerte dejó un legado de fascinación y misterio que perdura hasta hoy. Cleopatra, incluso en sus últimos momentos, supo cómo controlar la narrativa de su vida, asegurándose de que su nombre y su historia trascendieran el tiempo. 19. Su mausoleo perdido. El lugar donde Cleopatra VII fue enterrada junto a Marco Antonio es uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia antigua. Según las fuentes clásicas, como Plutarco, después de su muerte en el año 30 a.C., Octavio permitió que Cleopatra y Marco Antonio fueran enterrados juntos en un mausoleo que ella misma había comenzado a construir en Alejandría. Este monumento, descrito como una estructura grandiosa y acorde con su estatus real, habría reflejado la riqueza, el poder y la magnificencia del último periodo faraónico de Egipto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mausoleo desapareció, sumido en la destrucción causada por terremotos, tsunamis y la expansión de la ciudad moderna de Alejandría. Algunos arqueólogos creen que el mausoleo podría estar sumergido bajo las aguas cercanas a Alejandría. Esta teoría se basa en estudios geológicos que indican que partes de la ciudad antigua se hundieron en el Mediterráneo tras desastres naturales. En los últimos años, se han llevado a cabo expediciones submarinas para explorar esta área, donde se han encontrado restos de columnas, estatuas y otros artefactos que podrían haber formado parte del complejo funerario. Sin embargo, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio sigue siendo esquiva, lo que alimenta la fascinación y el misterio en torno a su figura. Otros investigadores sugieren que su tumba podría estar en Taposiris Magna, un sitio arqueológico al oeste de Alejandría. Este templo, dedicado a Osiris e Isis, podría haber sido elegido por Cleopatra debido a su simbolismo religioso y su conexión con su propia identidad divina. Aunque las excavaciones han revelado hallazgos interesantes, aún no se ha encontrado evidencia concluyente. La búsqueda del mausoleo de Cleopatra no es solo una búsqueda arqueológica, sino también una búsqueda de la última pieza que falta para comprender el legado de una de las figuras más fascinantes de la historia. Su tumba, si se descubre, podría ofrecer una nueva visión de su vida, su muerte y el esplendor final del antiguo Egipto. 20. Su impacto en la moda. Cleopatra VII no solo fue una reina poderosa y estratega política, sino también un ícono de estilo cuyo impacto en la moda ha trascendido los siglos. En su tiempo, Cleopatra entendía el poder de la imagen y usó su apariencia para proyectar autoridad, sofisticación y una conexión casi divina con los dioses egipcios. Su estilo personal combinaba elementos tradicionales egipcios con influencias helenísticas, creando una estética única que reflejaba tanto su herencia cultural como su capacidad para adaptarse a diferentes audiencias. Desde sus elaborados peinados hasta su uso icónico del maquillaje, Cleopatra utilizó su apariencia para consolidar su posición como una figura de poder y fascinación. El maquillaje de Cleopatra es quizá uno de los aspectos más reconocidos de su estilo. Usaba col negro para delinear sus ojos,
creando un efecto dramático que no solo era estético, sino también funcional, ya que ayudaba a proteger los ojos del sol y de infecciones. Este estilo de maquillaje no solo tenía un propósito práctico, sino también religioso, ya que imitaba las características de los dioses egipcios como Horus. Además, Cleopatra empleaba pigmentos brillantes y dorados, lo que simbolizaba la riqueza y el esplendor de su reino, y utilizaba aceites y perfumes exclusivos que reforzaban su imagen de lujo y sofisticación. Cleopatra también marcó tendencia con sus prendas y joyas. A menudo vestía túnicas de lino fino decoradas con detalles dorados y piedras preciosas, y se adornaba con collares, brazaletes y diademas que simbolizaban su estatus real. Estas elecciones no eran meramente decorativas, cada pieza tenía un significado político y religioso, reforzando su conexión con Isis, la diosa madre, y mostrando su dominio como soberana del Nilo. Su estilo dejó una huella tan duradera que sigue inspirando la moda contemporánea, desde la alta costura hasta el cine. Cleopatra no solo gobernó con inteligencia y poder, sino también con una elegancia que se convirtió en un arma política, consolidándola como uno de los íconos de estilo más influyentes de la historia. 21. Una líder en tiempos difíciles. El reinado de Cleopatra VII estuvo marcado por una serie de desafíos excepcionales que habrían derrotado a muchos otros gobernantes. Gobernar Egipto en el siglo I a.C. significaba enfrentar una economía en crisis, luchas internas por el poder y una amenaza constante por parte de Roma, que se expandía agresivamente en el Mediterráneo. Cleopatra heredó un reino dividido y en declive, pero a través de su inteligencia, determinación y habilidades políticas, logró mantener a Egipto como una potencia independiente durante más de 2 décadas. Fue una líder que supo adaptarse a las circunstancias y aprovechar cada oportunidad para proteger su reino y su legado. Uno de los mayores retos de Cleopatra fue manejar las tensiones con Roma, una superpotencia en ascenso. A través de sus alianzas estratégicas con Julio César y Marco Antonio, Cleopatra aseguró la protección temporal de Egipto, garantizando su independencia en un momento crítico. Estas relaciones no fueron solo románticas, detrás de ellas había una líder que entendía cómo equilibrar el poder y cómo usar los recursos de Egipto, desde su riqueza hasta su fuerza naval, para mantener la posición de su reino en un mundo cada vez más dominado por Roma. Sus decisiones, aunque arriesgadas, fueron siempre calculadas con un objetivo en mente: preservar la soberanía de Egipto. Cleopatra también enfrentó crisis internas, como la rivalidad con su hermano Ptolomeo XIII, y problemas económicos derivados de años de mala administración y guerras. Implementó reformas económicas, fortaleció la agricultura y mejoró las infraestructuras, lo que ayudó a estabilizar el reino. Además, supo ganarse el respeto de su pueblo adoptando símbolos y tradiciones egipcias, presentándose como una reina no solo política, sino también espiritual. Su capacidad para liderar en tiempos difíciles no solo la salvó a ella, sino que también garantizó que Egipto mantuviera su esplendor y relevancia hasta el final de su reinado. Cleopatra demostró que, incluso en medio de la adversidad, el liderazgo fuerte e inteligente puede marcar la diferencia. 22. Inspiración literaria y artística. Desde su muerte en el año 30 a.C., Cleopatra ha sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, artistas, dramaturgos y cineastas. Su vida, llena de pasión, intriga y tragedia, ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndola en una de las figuras históricas más representadas en la cultura popular. Desde la antigua Roma hasta nuestros días, Cleopatra ha sido retratada de diversas maneras, como una seductora peligrosa, una estratega brillante y una reina trágica. Cada interpretación refleja no solo su historia, sino también las percepciones de la época sobre el poder, el género y la política. Uno de los primeros y más influyentes retratos literarios de Cleopatra proviene de William Shakespeare, cuya obra Antonio y Cleopatra presenta a la reina como una figura apasionada y compleja, atrapada entre el amor y la ambición. Esta representación consolidó la imagen romántica de Cleopatra en la literatura occidental, inspirando a innumerables autores posteriores. Más tarde, la ópera también adoptó su figura, con compositores como Handel y Massenet creando obras que exploraban su vida y sus relaciones con César y Marco Antonio. En el ámbito visual, Cleopatra ha sido un ícono recurrente en el arte y el cine. La película de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, no solo se convirtió en un clásico de Hollywood, sino que también reafirmó a Cleopatra como un símbolo de glamour y poder femenino. Su influencia trasciende las fronteras del tiempo, inspirando tanto a académicos como a creadores a explorar los matices de su vida y su legado. Cleopatra no es solo una figura histórica, es un mito vivo que sigue resonando en la cultura contemporánea. 23. El fin del antiguo Egipto. La muerte de Cleopatra VII marcó no solo el final de su reinado, sino también el ocaso de una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia. Con su desaparición en el año 30 a.C., Egipto perdió su independencia y fue anexado al Imperio Romano,
convirtiéndose en una provincia bajo el control directo de Octavio, el futuro emperador Augusto. Este evento simbolizó el fin de una era que había comenzado con la unificación del Alto y Bajo Egipto por el faraón Menes, miles de años atrás, y cerró el capítulo de la última dinastía gobernante de origen extranjero, los Ptolomeos. El fin del antiguo Egipto no fue un colapso repentino, sino el resultado de siglos de tensiones internas y presiones externas. La dinastía ptolemaica había heredado un reino rico y poderoso, pero también uno marcado por disputas dinásticas y una creciente dependencia de potencias extranjeras como Roma. Cleopatra fue la última en intentar revertir este declive, utilizando su inteligencia, diplomacia y recursos para preservar la independencia de su reino. Sin embargo, la derrota en la batalla de Actium y su posterior muerte sellaron el destino de Egipto, que pasó de ser una gran potencia a un engranaje más en la maquinaria del Imperio Romano. Bajo el dominio romano, Egipto mantuvo su importancia económica como el granero del Mediterráneo, pero su identidad cultural sufrió un cambio profundo. Las tradiciones faraónicas, los templos y el idioma egipcio fueron lentamente relegados, mientras que la influencia romana y más tarde bizantina transformaron la región. Cleopatra no solo fue la última reina del antiguo Egipto, sino también el símbolo de una civilización que, aunque desaparecida políticamente, continúa fascinando al mundo moderno por su grandeza, misterio y legado cultural. Su muerte no solo marcó el final de una dinastía, sino el fin de una civilización que había iluminado al mundo durante más de 3000 años. 24. Una figura incomprendida. Cleopatra VII ha sido a menudo reducida a un estereotipo, ya sea como una seductora manipuladora o una figura envuelta en extravagancias y escándalos. Sin embargo, esta visión simplista no le hace justicia a una de las mujeres más complejas y destacadas de la historia antigua. Gran parte de su reputación fue moldeada por la propaganda romana, especialmente la de Octavio, quien tras su victoria en la batalla de Actium necesitaba justificar la anexión de Egipto y consolidar su poder en Roma. Cleopatra fue retratada como una amenaza extranjera, una reina exótica que representaba el lujo oriental y la corrupción, una narrativa diseñada para desacreditarla y ensalzar a Octavio como el salvador de Roma. La realidad de Cleopatra es mucho más rica y matizada. Fue una estratega política excepcional, una gobernante que luchó incansablemente por la independencia de su reino frente a la expansión romana. Su inteligencia, multilingüismo y educación la distinguieron de muchos líderes de su tiempo, y su habilidad para forjar alianzas estratégicas con figuras como Julio César y Marco Antonio demuestra su aguda comprensión de la política global. Cleopatra no solo fue una reina, fue una arquitecta de estrategias políticas y económicas que garantizaron la estabilidad de Egipto en un momento de gran incertidumbre. Además, Cleopatra no era simplemente una figura rodeada de lujos, sino una líder profundamente conectada con su pueblo. Fue la primera de su dinastía en adoptar plenamente las tradiciones egipcias, desde el idioma hasta las prácticas religiosas, presentándose como una encarnación viva de la diosa Isis. Este gesto no era solo simbólico, sino una estrategia para consolidar su legitimidad y ganarse el respeto de los egipcios. Cleopatra fue mucho más que el mito creado por sus enemigos, fue una mujer que combinó inteligencia, carisma y determinación para enfrentarse a desafíos que habrían aplastado a la mayoría. Su legado como una figura incomprendida resuena aún hoy, recordándonos la importancia de mirar más allá de las narrativas dominantes para comprender la verdadera magnitud de su historia. 25. Su legado inmortal. El legado de Cleopatra VII trasciende las barreras del tiempo, convirtiéndola en una figura inmortal que sigue fascinando a la humanidad más de 2 milenios después de su muerte. Su vida, marcada por el poder, la ambición y la tragedia, encapsula la esencia de una era de transición entre el mundo antiguo y el dominio de Roma. Aunque su reinado fue breve en términos históricos, su impacto cultural, político y simbólico ha dejado una huella indeleble. Cleopatra no solo es recordada como la última reina del antiguo Egipto, sino como un ícono de poder femenino que desafió las convenciones de su época y dejó un modelo de liderazgo que sigue siendo relevante hoy. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su capacidad para inspirar a generaciones a través del arte y la literatura. Desde obras clásicas como Antonio y Cleopatra de Shakespeare hasta representaciones modernas en el cine, Cleopatra ha sido retratada como una figura compleja, capaz de combinar inteligencia, carisma y audacia en igual medida. Su imagen ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser demonizada por la propaganda romana a convertirse en un símbolo de resistencia, feminidad y liderazgo en un mundo dominado por hombres. Esta reinterpretación constante de su figura demuestra la riqueza y complejidad de su legado. Cleopatra también dejó un impacto duradero en la percepción del antiguo Egipto como una tierra de misterio, riqueza y esplendor. Su vida y su muerte marcaron el final de una era, pero su historia continúa recordándonos la grandeza de una civilización que iluminó al mundo antiguo. Más allá de los mitos,
Cleopatra representa la lucha por el poder, el amor y la supervivencia en un contexto político implacable. Su legado inmortal no solo vive en los libros de historia, sino en la cultura global, donde sigue siendo un ícono universal de determinación, sofisticación y el poder de las mujeres para moldear el destino de las naciones. Cleopatra, con todas sus contradicciones y matices, sigue siendo una figura eterna que inspira admiración y reflexión. Y así concluye nuestro viaje por la vida y el legado de Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto. Una figura que, a través de su inteligencia, ambición y resiliencia, dejó una huella imborrable en la historia y sigue inspirándonos hasta hoy. Cleopatra no solo fue un símbolo de poder y liderazgo en su tiempo, sino un recordatorio eterno de que incluso frente a los mayores desafíos, el espíritu humano puede trascender. ¿Qué opinas de Cleopatra? ¿Qué aspecto de su vida te sorprendió más? Nos encantaría leer tus comentarios. Recuerda, Cleopatra no es solo un personaje del pasado, su historia sigue viva en cada uno de nosotros, inspirándonos a ser audaces, estratégicos y decididos en nuestras propias vidas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. Comparte este video con tus amigos y ayúdanos a llevar estas fascinantes historias a más personas. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas del Tiempo, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Hasta la próxima.